Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien y espero que estén guardándose en casa. Acuérdense, nuestra amiga Susana Distancia nos va a ayudar. Perdón, agregamos un poco de luz para no vernos tan morenitos. Susana Distancia nos acompaña. Pero lo más importante es que Dios está con nosotros y nos guarda, ¿vale? Así es que ánimo, tal vez se va a alargar, tal vez no se va a alargar, eso no sabemos, no nos debe de preocupar, debemos más bien de mantenernos gozosos, de mantenernos felices. Dios abrió este día nuevamente para nosotros, estamos aquí, estamos con la familia y estamos sanos. Y si alguno tiene algún pariente enfermo, con gusto, mándenos su petición de oración y la atendemos de inmediato, ¿vale? Ya saben, nuestro correo info@fundamentos.org.mx. Estamos para servirles, ¿ok? Bien, entonces seguimos con la sesión 18. Ayer tuvimos, creo que un buen estudio acerca de la Cena del Señor. Y después del estudio tuve yo, obviamente, la Cena del Señor con mi familia. Compartimos pan sin levadura, compartimos jugo de uva, o fruto de la uva, pues el producto del fruto de la uva lo tuvimos. Claro, ya venía fermentado, entonces tenía sabor a vino. Y fue interesante porque en verdad nos dejó muy satisfechos el poder haber celebrado esa cena del Señor. Pero, ¿saben? Llegamos a la conclusión de que hay mucha gente que celebra la cena del Señor en medio de lágrimas, ¿sabes? Y yo creo que no es así. El pueblo de Israel festejan el Pesaj, festejan Pascua. Claro, tienen sus rezos, hacen su cena de Pesaj, pero también tienen cantos, ¿sabes? Y se la pasan bien y se desean un feliz Pesaj, porque al final ellos están celebrando haber sido liberados de la esclavitud. Y nosotros todavía tenemos más para celebrar. Hemos sido liberados no solo del pecado, sino además de la muerte, porque ahora tenemos vida eterna, entonces tenemos mucho más que celebrar. En fin, bueno, ayer nos acostamos gozosos, felices, ¿no? Nos fuimos en paz a descansar, sabiendo y confiando en que no es alimento que sacia. Seguimos aquí, hoy tenemos que revisar algunos libros que van a ser muy interesantes. Uno de ellos es la epístola a los Gálatas, porque llegamos hasta la segunda epístola que escribió el apóstol Pablo a la gente de la iglesia de Corinto. Ahora vamos a ver qué escribió Pablo a la gente de la iglesia de Galacia. Es interesante ver que, al igual que las demás epístolas, inicia la epístola saludando y diciendo Pablo, ¿no? Ahí viene su nombre. Entonces, Pablo es el escritor. Esta epístola, según los eruditos, debió haber sido escrita ya por el año 49 después de Cristo, y los personajes que se ven ahí o que vas a encontrar es Jesús, el Espíritu Santo, Pablo, Pedro, Jacobo, Juan, Bernabé, Tito y los hermanos de la iglesia de Galacia. El objetivo de esta epístola es aclarar que los gentiles, es decir, aquellos que no tenían origen judío, los gentiles no deberían entonces de guardar la ley. Se refutan varios errores doctrinales, por ejemplo, la obediencia a la ley en mezcla con la fe en Cristo para la salvación. Eso es un error doctrinal, entonces había que quitarlo. Y también aquel error que asegura que el creyente se perfecciona guardando la ley. Hay algunas porciones que me gustaría leer nada más para que vean, porque es interesante, muy interesante lo que se menciona aquí. Por ejemplo, al inicio, Pablo hace una descripción de lo que le pasa a él después de que Dios lo confronta,
Jesús lo confronta en su camino a Damasco y a partir de ahí, ¿qué ocurrió con él? Hace una pequeña narración aquí. Dice en el capítulo 1, versículo 18, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero, perdón, mucho antes. Dice en el versículo 16, bueno, leemos desde el 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar, cuando agradó a Dios, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia, era lo que les comentaba, ¿no? Fui a Arabia y me volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Después fui a las regiones de Siria, de Cilicia, ese día es en el versículos 20 y 21, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe. Ok. Dice, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Ok. Y después dice, y después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Y él sube a Jerusalén porque había tenido una experiencia tremenda, terrible, de que alguien se le había metido en su campo misionero, y andaba predicando cosas que no eran, ¿no? De hecho, dice aquí en el capítulo 2, versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, el apóstol Pedro, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Órale. Dice, y en su simulación, uy, qué dura palabra, y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, Dios bendito, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera. Bueno, imagínate, mi amigo, mi amiga que me están escuchando, Pablo, enfrentando a Pedro, deteniéndolo, corrigiéndolo, diciéndole, así no, Pedro, así no va. El evangelio es otro, y no que la gente se tenga que ser judío. Y después hay quienes aseveran todavía que Pedro tenía todas con él, y la verdad es que no, era un ser humano como cualquier otro. Interesante este punto. Y también hay otra parte aquí que me gusta mucho. Y que dice lo siguiente, es el capítulo 5, iniciando. Dice, estad pues firmes
en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, es decir, si te vuelves judío, de nada os aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar la ley. A guardar toda la ley, toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. O sea, no necesitas judaizarte para que Dios te vea bien y te ame. No es necesario. Cumplir con la ley, como está puesta así, no es necesario. ¡Wow! Es impresionante. Bueno, esto se lo recomiendo. Esta carta es impactante. ¿Vale? Ok, seguimos entonces. La siguiente epístola es que la van a encontrar ahí en el Nuevo Testamento, la epístola a los Efesios, que también escribe Pablo. Y eso lo ven, como ya les dije siempre, en sus epístolas, normalmente al inicio él pone yo, Pablo, bla, 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 ¿no? Entonces es el escritor, es Pablo. El periodo, dicen los eruditos que por las personajes que aparecen ahí, por los hechos que narra, es muy probable que haya sido escrito ya en la prisión en Roma, entre los años 60 y 62 después de Cristo. En ese periodo debió haber sido escrita. Y obviamente, bueno, aquí los personajes que se mencionan son Jesús, el Espíritu Santo, Pablo, Tíquico, los hermanos de la iglesia de Éfeso. Y en esta epístola se busca contrarrestar la tentación que había de adoptar el estilo de vida liberal de los paganos y también evitar la división que se estaba dando en ese momento en la iglesia, ya que dentro de la iglesia había, por un lado, gentiles creyentes y por otro lado, judíos que se habían convertido a Cristo. Ok. Aquí Pablo toca 11 temas, disculpen ustedes, son 11 temas, y obviamente al principio es el saludo, en Efesios 1, versículos 1 y 2, el propósito de Dios para la iglesia, que viene en el capítulo 1, versículo 3, hasta el capítulo 3, versículo 13, el plan de Dios para el creyente, que viene en Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. El Hijo de Dios capacita y edifica la iglesia, que viene del capítulo 4, versículo 7 hasta el versículo 16. El patrón y los principios de Dios para la iglesia, que viene en el capítulo 4, versículos 17 al 32. Los estándares de Dios para la fidelidad de la iglesia viene en el capítulo 5, versículo 1 hasta el 21. Los estándares de Dios para la autoridad y sumisión de la iglesia, que son del capítulo 5, versículo 22 hasta el capítulo 6, versículo 9. La provisión de Dios para las batallas espirituales del creyente, que está descrito en el capítulo 6, versículos 10 al 17, y la invitación a orar en la iglesia, que es en el capítulo 6, versículos 18 al 20, y la bendición final, que es en el capítulo 6, versículos 21 al 24. Y de este libro también, o de esta epístola, quisiera yo destacar algunas partes que son muy, muy interesantes. Si me permiten, se las voy a leer. ¿Vale? Miren, por ejemplo, dice aquí en el capítulo 4, dice, capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas,
a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Wow, gracias Pablo, gracias. Y gracias Espíritu Santo por haberle dictado esta porción. Es muy interesante porque siempre viene la gente y dice, bueno, a ver, es que este es pastor, o este es sacerdote, o este es el ungido, o este es esto, o este es ya, o sea, como dicen mis colegas argentinos, para con eso. Detente. La palabra de Dios reconoce los siguientes ministerios o funciones, por ponerlo así. Dice que a unos constituyó como apóstoles. Hay quienes dicen, hoy ya no hay apóstoles. A ver, ok, si para ti no hay apóstoles, adelante. Para mí sí los hay, porque la palabra apóstol en griego significa enviado. Así es que un misionero que es enviado a una nación, a un lugar, para iniciar una obra de evangelismo, para iniciar una obra donde va a compartir del evangelio, él es un apóstol. Erradamente, hay que decirlo, erradamente, y lo subrayo, erradamente hay corrientes del cristianismo que les dan un título de apóstol y por eso eres superior. Soy el apóstol. No, mi hermano. El apóstol es el enviado. No es jefe de nadie. Es el misionero. Es el que va a abrir camino. Es el que empieza la obra. Es así. Pero muchos se llaman, soy el apóstol, soy pastor de pastores. Pastor de pastores. ¡Wow! Ya le quitaste la chamba a Cristo. O sea, se los comento para que no me los anden chamaqueando con títulos rimbombantes. Si alguien quiere ser apóstol realmente, hasta debe estar dispuesto a morir, ¿sabes? Debe estar dispuesto a que lo apedreen. Debe estar dispuesto a dejar su sangre con tal de plantar la obra, de que la obra llegue a extenderse. Y no es alguien que está muy fifí de pipa y guante, sentadito en una oficina, recibiendo un montón de dinero. Perdón, y tengo que decirlo, hay gente que es así. Pero cuando tú eres un verdadero apóstol, eres enviado. Alguien te tiene que sostener, y lo dice en Romanos. El propio apóstol Pablo dice que, cuando habla acerca esta es la palabra de fe que predicamos, bla, 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 después dice, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo les predicarán si no fueren enviados? Tienes que enviar a la gente. Tienes que soportar económicamente a esas personas para que hagan la obra. Por eso es que en muchas organizaciones cristianas se solicita la cooperación a través de lo que llaman diezmos y ofrendas, para poder dar sostén a esas personas, independientemente de tener que pagar los gastos de renta de algún lugar y demás, porque también eso hay que decirlo. Pablo, por ejemplo, él decía, yo no les he sido gravosos, yo no les he pedido para mí, pero ustedes, gracias porque me han enviado sus ofrendas y en momentos de escasez me han ayudado.
Pero también Pablo, por ejemplo, tomó en algún momento ofrenda y lo mandó, como ya habíamos comentado en alguna de las cartas, lo mandó a Jerusalén para la gente que estaba en necesidad allá. Entonces, el dinero de repente también es tema así muy escabroso y genera cierta incomodidad, ya están pidiendo lana y mire que no sé qué. A ver, si se necesita, sugerencia mía, si lo sientes, dalo. Porque la palabra de Dios dice que Dios ama al dador alegre. Y hay quienes dicen, pero no estamos obligados a dar el diezmo. Vale, eso significa que vas a dar más del diezmo, ¿no? ¿No? Ah, uy, perdón, está bien. Que Dios hable a tu corazón. No importa, al final, lo que des, dalo de corazón, pensando en que ese aporte económico que tú vas a dar no solo es para que el tipo que está dando las conferencias coma y viva, porque dice la palabra de Dios también, todo obrero es digno de su salario, y se refiere no solo al trabajador, sino incluso a los que predican, ¿vale? Entonces, conforme tú tengas en tu corazón, porque así lo dice Pablo, lo escribe y dice, miren, lo que cada quien haya dispuesto en su corazón para dar, eso dé. Y puedo, con gusto lo doy. El día que me sea cortado el ingreso y no tenga que acudir a alguna institución para decir, pues ayúdenme, bueno, pues será otra historia, pero entre tanto yo pueda tener y pueda dar, claro, porque si Jesús es mi Señor, yo quiero que su obra se extienda, no tengo problema con ello. Ay, es que yo no sé si lo están usando adecuadamente. Si te vas a poner a juzgar, bro, en buen plan, cámbiate de organización. O deja de ser creyente, ¿no? O sea, aunque es horrible, porque quien niega a Cristo, quien niega la fe, ya lo vimos, o sea, se condena a sí mismo. Entonces, no sé, yo en lo personal, yo sigo colaborando con la organización con la cual yo me siento afín. Libre ahí cada quien. Yo nada más no quiero obligar ni ofender a nadie, pero yo solo doy el punto de vista de lo que he aprendido de la palabra. Yo tenía una tía católica, súper católica, bien católica, y bendito sea Dios, que era una mujer entregada al 100%. Y lo más interesante, nunca peleó, al menos yo nunca la vi, que peleara con un protestante. Y cuando enfermó gravemente de cáncer y fui yo a verla, y le dije, tía, ¿me permite orar por usted? Y le llevé la Biblia y le dije, tía, yo he leído esto y yo he entendido esto, y mi tía recibió todo súper bien, sin problema. ¿Puedo orar por usted? Sí, hijo. No me dijo, ay, no, como tú no eres de los del equipo del Cruz Azul. No, dijo, bien. Y ella, indefectiblemente, sin falla, daba sus diezmos a la Iglesia Católica. Un montón de plata. Hay que decir, porque ganaba bien. Tenía buen sueldo. Y alguien le dijo, no la des porque se están haciendo ricos. Ella decía, a mí no me preocupa, yo lo doy. Otras personas católicas en algún momento dijeron, yo lo doy porque quiero ver a mi sacerdote bien vestido. Así me lo dijeron. Porque estábamos en una reunión, yo no decía nada, yo estaba callado, pero alguien abordó el tema y dijo, no, es que esos les dan dinero y andan en coches lujosos y no sé qué. Y esta persona dijo, pues yo lo doy porque yo sí quiero que ande en un buen carro. Y yo lo doy porque sí quiero verlo bien vestido. ¿Te molesta? Yo dije, no podemos hablar de
del clima o del cumpleaños próximo de alguien. Porque se estaba tensando demasiado. No nos debe de molestar eso. El dinero va y viene. Y lo que tú quieras hacer con tu dinero está perfecto. Si tú quieres cumplir y dar, bien. Si tú no das nada, bien. Lo único que yo digo es que quien da generosamente, recibe generosamente. Y no porque tú le das y Dios te da. Más bien porque Dios ya te dio, tú le das a Dios. Es así. Ok. Perdón, no quería meterme en estas cosas. A veces me meto en Honduras, disculpen ustedes. Yo les estoy enseñando de la palabra, pero no sé por qué, pero salió. Ok. Entonces decía yo que están los apóstoles, que son los que Dios envía. Pero a mí me enseñó mi maestra en el Instituto Bíblico, apóstol, ¿no? Después profeta, porque es el que señala el camino, ¿no? Para dónde ir, ¿no? A otros evangelistas, dice evangelista porque es el dedo más largo de la mano, decía ella. A otros pastores con este dedo porque es el más blandito, no tiene casi fuerza. Y así es un pastor, debe ser suave, blando. Yo no puedo ser pastor. Digo, es duro, ¿no? Un pastor es muy amable, tiene un carácter muy tranquilo, sí se apasiona y todo, pero el pastor está para cuidar. ¿Qué hace un pastor con las ovejas? Cuida de las ovejas, ¿no? Entonces, esto es así, es pastor y maestro. Dices, con el dedo chiquito, era mi maestra, dice, con el dedo chiquito porque así, mira, se te mete al oído para que te destape y te haga entender, dice. Ay, que en paz descanse y Dios la tenga en su gloria, mi querida maestra Carmelita. Ok, entonces son cinco funciones que Dios ha brindado, regalado, obsequiado a la iglesia, con un solo objetivo que hemos leído aquí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tú eres parte del cuerpo de Cristo, entonces en donde tú estés aprendiendo, debe haber estos 5 servicios o estos 5 ministerios, que es, volvemos, apóstol, que es el que envía o se envía para que plante iglesias, para que abra, como misionero, abra una obra. Ahora, es interesante, decía mi maestra, y con esto vemos lo de apóstol, porque no se los dije, decía, el apóstol, ¿por qué? Porque el apóstol puede apoyar a cada uno de los otros ministerios. No está arriba de ellos, ¿te das cuenta? Está al lado. No está acá, como algunos quieren hacer ver, es apóstol, está arriba. No, está aquí al lado para apoyar a cada uno de ellos. Ok, por eso decía, la palma de la mano, decía mi maestra Carmelita, con esto te vas a acordar siempre de los 5 ministerios que Dios ha regalado a la iglesia. Entonces, apóstol, el que es enviado, hay que apoyarlo, ¿no? Luego está el profeta, que es el que hace ver que está mal, hacia dónde hay que ir, ¿no? Uh-huh. El evangelista, que es el que toca más, porque es el que está más, es el dedo más largo, es el que alcanza a los que están más lejanos para traerlos a Cristo. El pastor, que es el suavecito, ¿no? Y el maestro, que es el que enseña y se te mete aquí para destaparte y que entiendas. ¿Ok? Por cierto, que alguien me preguntó el otro día, oye, y tú te pones ahí maestro, ¿quién te dio el título? ¿Perdón? O sea, ¿yo? No, pues que fui ungido por... No, perdón, broma. Eso de maestro no tiene nada que ver con un título espiritual o dado por una organización de corte espiritual. En realidad tengo maestría y por eso pongo mi título académico de maestro,
Ustedes disculparán si les ofende, me dicen y con gusto lo quito, pero tengo maestría, ¿sí? Mi profesión es ingeniero agrónomo, para aquellos que no lo saben. Tengo una maestría en agronegocios por una de las instituciones más prestigiosas de mi país, el Colegio de Postgraduados. Y aparte hice pues casi 4 años de instituto bíblico y me gané ahí un título que lo tengo guardado como ministro cristiano, dicen, ¿no? O ministro en artes y estudios del evangelio, algo así es el título, pero yo no lo uso, o sea, esa parte lo tengo ahí guardada. Me gusta enseñar, eso sí. He dado clases a nivel universitario, he dado clases a nivel de maestría, doy cursos de capacitación y por eso también fue que entramos con esta parte de fundamentos para compartir cosas prácticas de la Biblia y que la gente entienda que este libro es un manual de vida y te lleva a ser no solo a tener conocimiento suficiente para la parte espiritual, sino para la parte práctica del día a día, ¿vale? Habrán de disculpar, porque si alguien preguntó, ¿y por qué maestro? Pues es que tengo maestría. Error mío, estudié después de la licenciatura. Ok. Dicho eso, continuamos. No es que yo sea maestro de los que dice aquí, ¿eh? Hasta ahorita no me han dicho, tú eres maestro. No, digo, tal vez me gusta la enseñanza y tal vez en algún momento Dios confirme cuál es el llamado, o como dicen, ¿no? O sea, ¿qué me llamó a servir? Pero mientras eso ocurre, yo sirvo porque me gusta, en verdad lo disfruto. Me gusta mucho poder compartir lo que conozco, y no nada más en esta parte, créanme que en lo que yo hago, y hay gente que me conoce en el ámbito profesional y saben que así soy, me gusta compartir lo que conozco, ¿no? Porque yo sé que, vamos, la única certeza que tengo, aparte de ser salvo por Cristo, la única certeza que tengo es que si comparto el conocimiento, alguien se va a ver beneficiado y este mundo va a ser mejor. Mientras más conocimiento retengo, menos posibilidad hay de mejorar el mundo. Mientras más comparto lo que sé, mientras más comparto lo que me enseñan, lo que aprendo, contribuyo de mejor forma para dejar este mundo mejor de como lo encontré. ¿Vale? Ok, perdón. Estábamos en Efesios. Ya no me quiero distraer, Dios, por favor. Bueno, aquí hay temas impresionantes, ¿no? Por ejemplo, hay un versículo, el versículo 26, aquí en el capítulo 4, que dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurta no hurte más, versículo 28 ya. El que hurta no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Ay, Dios, con razón, mi querido maestro Paulino decía: si no tienes algo bueno que decir, si lo que vas a decir no va a edificar, si lo que vas a decir no va a resolver, entonces mejor quédate callado. Por esto. Y aquí está. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¡Wow! Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros. Ay, Dios, esto puede ser toda una plática de las actitudes que tenemos a veces. Y más en estos momentos, se nos da muy fácil criticar a las autoridades y decirles: están haciendo mal. Bueno, perdón, ¿tienes una mejor idea? ¿A tu mente ya llegó el plan perfecto de cómo manejar esto? Dalo.
Entonces sí, levántate y di, señor secretario, señor presidente, señores responsables de manejar esto, tengo este otro plan, miren. Y algunos dirán, es que a mí no me escuchan. Pues entonces a guardar silencio, ¿no? A doblar rodilla y a pedirle a Dios que te abra la puerta. Porque si nada más vacías esa amargura, como dice aquí, ¿no? Aquí dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Uy, si eso lo dice la palabra de Dios, entonces ¿yo qué hago? Sigo subiendo en el Twitter, o sigo posteando en la red, o ya sea Facebook o en Instagram o no sé dónde, puras críticas, porque estoy ardido, porque yo creo que yo puedo hacer mejor las cosas. Bueno, ¿por qué no mejor estoy posteando propuestas, no? Conozco una persona que me encanta. Este amigo está en Querétaro, me encanta lo que hace. El buen David, le digo. Porque este es un hombre joven que yo no veo que esté posteando cosas en la red que sean basura. Él siempre está con propuestas. Invita a la gente, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Tengo este modelo, les propongo que hagamos aquello. Y yo digo, wow. O sea, si todos fuéramos así en esta nación y en todo el mundo sería mejor de como está ahora. Pero bueno, no me meto más allá. Vuelvo a la escritura, porque ya me estoy desviando mucho, disculpen ustedes. Porción que les quiero leer también, que está aquí en Efesios, importantísimo. Aquí en el capítulo 5, versículo 25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Maridos, ahí les hablan. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cuántas veces tú como marido te has sentado con tu esposa y le has ayudado a ser mejor mujer? ¿O eres de los que se la pasa criticándola? Luego dice, así también los maridos deben amar a ver, espérame, otra vez. Así también los maridos otra vez a los maridos. O sea, ¿de qué se trata, no? Bueno, segunda vez. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Así cuidas a tu esposa? ¿Sí? ¿De veras? ¿Neta, neta, neta? Y serán una sola carne, vale. Grande es este misterio, grande es este misterio, más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Uy. Y después dice, por lo demás, ahora sí tiene que venir con las mujeres, ¿no? Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, y la mujer respete al marido. ¿Cómo? ¿De qué se trata esto? ¿Cómo que? Y la mujer respete al marido. ¿De qué se trata? ¿Te pasas, Pablo? Sí. 3 veces. Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Ama a tu esposa como a tu propio cuerpo. Ama a tu esposa como a ti mismo te amas. 3 veces. Y a la mujer una sola vez le dice, respeta a tu marido. Algo nos quiere decir. Yo ahí lo dejo sobre la mesa y me voy despacito. Porque algo nos quiere decir la palabra. Medítalo, varón, ahí te lo dejo sobre el escritorio para que en esta noche, humildemente, le des vueltas a ver qué puedes aprender de eso.
Y yo te digo algo, la Biblia es feminista, pero del feminismo bueno, del donde la mujer no es menor que el varón, donde la mujer tiene que ser amada, y aquí lo dice 3 veces, ¿eh? O sea, yo nada más ahí se los dejo, mis amigos, para que vean que hay cosas de la vida práctica que están puestas aquí para que tú mejores. Dios lo puso para que tú seas mejor como persona. Escrito en el año 49 después de Cristo, por si alguien quería conocer un poco de la historia. ¿Vale? Fue escrito en una sociedad donde las mujeres no valían nada. Las mujeres no eran consideradas como seres humanos. Había culturas, como todavía hasta el día de hoy, que las consideran de una clase inferior al ser humano. Así, en ese entorno, Dios llegó con esta revelación y fue totalmente disruptivo. Y además también ahí te dice que debes de tener en santidad a tu esposa y debes en fin, bueno, miren, así, capítulo 5, de entrada, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Hoy festejamos, para algunos, que un día como hoy Jesús fue crucificado, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y olor fragante. Y dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Sí, porque ya fuiste apartado para Dios. Entonces, hablar de tener relaciones sexuales fuera de matrimonio o de otro tipo de cosas que no son precisamente las más puras o las más limpias, ¿no? Y avaricia, dice, ¿no? O avaricia, ni aun se nombre. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios. No, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios, perdón. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. En el mundo no hay avaricia, ¿no? En este mundo actual no hay avaricia. No hay tronerías, no hay necedades, no hay inmundicias. Fornicación, no, al contrario, todos se casan. Perdón. No quiero poner el dedo en la llaga ni señalar a nadie. Simplemente es lo que la palabra de Dios nos dice. Y hay conceptos que nos resultan duros. Yo lo sé. Le decía yo a una persona, conozco perfectamente esos infiernos. Por ahí yo los caminé. En verdad. Conozco esos infiernos y conozco esos demonios. Ya tendré oportunidad de platicarles. Pero es así. Si tú dices creer en Cristo, si tú dices seguir a Cristo, si tú dices que crees en Dios, ¿cómo ves? El nivel de moralidad, el estándar que se nos pone es alto. Pero no es imposible de alcanzar, porque de hecho Cristo está contigo. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es que, ¿podemos hacer las cosas? ¿Sí? Declarando delante de Dios, no puedo, soy débil, estas cositas me gustan y las apapacho, ayúdame tú porque yo no puedo. Y no te preocupes, no va a pasar
Tal vez no va a pasar algo tremendo, porque solo Dios sabe, Dios tiene una voluntad para cada quien. Entonces hay cosas que en tu vida permanecen y tú dices, esa parte me tiene hecho así pinole porque no la puedo superar. Y como Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque en esa debilidad mi poder muestra todo su perfecto poder. Mi poder se perfecciona en esa debilidad. Es decir, se muestra perfectamente el poder mío para sostenerte y que no caigas. Hay gente que se tropieza y cae. El problema no está en eso, el problema está en levantarse, en tener la humildad de venir delante de Dios, reconocerlo y seguir caminando y dejar que Él trate con esas cosas. Él va a ir limpiando tu camino. Dice en Proverbios creo que es en Proverbios, donde dice, mas el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y es así, o sea, el día va incrementándose y entonces ahí ocurre que te perfeccionas. Y eso es lo más importante que tú puedes tener. Porque, mi amigo, no queda otra posibilidad sino que seas perfeccionado. No hay otra. Una vez que te subes en este barco, el camino es para arriba. Eso es lo importante y eso es lo agradable, eso es lo magnífico de creer a Dios. No de treparte en una religión, insisto. La religión que tú tengas, créeme, yo creo que a Dios no le ofende. Si rituales te hacen feliz, adelante con tus rituales. El tema, más bien, es que esos rituales no sustituyan la relación con Dios. Si los rituales te hacen feliz, sigue con tus rituales. A ver, creo que es en el capítulo 3 o 4, no recuerdo ahora, en Hechos de los Apóstoles, dice que Pedro y Juan subían a la oración al templo, tenían su religión. Los gentiles, los que no somos judíos, tenemos una relación, pero ellos también, aparte de la relación, mantenían su religión. Ok, listo. Lo importante es la relación, porque en la relación es donde el corazón queda desnudo, abierto, y ahí Dios puede operar, Dios puede trabajar, Dios lo puede cambiar. Luego entonces, si tú tienes una relación, vas a decirle, Dios, estas cosas que están aquí, hay cosas que a mí todavía me siguen atrayendo, me siguen gustando, me siguen ganando la batalla. Yo no la voy a pelear en mis fuerzas porque ni puedo. Entonces mejor te las entrego. Tú ayúdame, tú confórtame, tú transfórmame, tú toma el control. Y relájate, relájate. Porque hay gente que se angustia tanto y es que Dios ya no me va a querer, o es que no, mira, qué porquería, no, yo no me acerco a Dios por eso. Y te estás perdiendo del infinito amor de Dios, de su preciosa gracia. Acércate. Dios te ama, te va a perdonar. Como dice aquí en el versículo 14, capítulo 5, versículo 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y todavía te dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesús. O sea, no seas un tipo o una persona con falta de sensatez. La sensatez está en tomar la escritura, leerla, ser diligente en eso.
Aquí viene, aquí se los acabo de leer, está en Efesios. No dejen eso, no se dejen vencer y seducir por esa naturaleza que teníamos antes. Ahora tenemos la nueva naturaleza, que es la naturaleza de Cristo. Tenemos la nueva vida que Él nos ha dado. Tengo la palabra, la palabra profética más confiable, más segura. Y ella me dice, ¿cómo debo vivir? Y entonces camino por ahí. Perdón. Siguiente epístola, y con esta terminamos, es la epístola a los Filipenses. También fue escrita por Pablo. Ahí está en el versículo 1 del capítulo 1 de Filipenses. Fue, según esto, escrita entre los años 60 y 62 después de Cristo en la prisión de Roma, tal vez al mismo tiempo que se hizo la carta de los Efesios. Los personajes también, Jesús, el Espíritu Santo, Pablo, Timoteo, los hermanos de la iglesia de Filipos. Y la epístola lo que hace es exaltar el gozo de la vida y el servicio cristiano en cualquier circunstancia. Son 7 temas los que toca Pablo. Es el saludo, que va en el capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 11. Las circunstancias de Pablo, que viene capítulo 1, versículos 12 al 26. Las exhortaciones de Pablo, capítulo 1, versículos 27 al capítulo 2, versículo 18. Los compañeros de Pablo, capítulo 2, versículos 19 al 30. La amonestación de Pablo, que viene en el capítulo 3, versículo 1 hasta el capítulo 4, versículo 1. La gratitud de Pablo, que viene en el capítulo 4, versículos 2 al 9. Y la despedida de Pablo, que es capítulo 4, versículos 21 al 23, ¿no? Y así nada más se los pongo rápido, porque ya nos quedan unos cuantos minutos. Les leo algunas porciones que son importantes. Aquí en Filipenses, por ejemplo, en el capítulo 1, versículos 21 y 22. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero debo quedar en la carne. Es más necesario por causa de vosotros. Pablo decía, wow, me encantaría estar con Cristo, pero mejor me quedo aquí porque es más útil. Mi vida todavía es más útil acá, ¿no? Dice en el capítulo 3, versículo 1, dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo de Cristo, porque había gente que quería meter división. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Es decir, confiamos en Él. Dice, aunque yo también tengo que confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Nadie le podía llamar la atención porque él era impecable en cuanto al cumplimiento de la ley. Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Wow. Este hombre era un tipo que estaba encumbradísimo, porque en aquel entonces los sacerdotes formaban un consejo que era el que gobernaba la nación. Ellos eran los que tomaban acuerdo con los romanos. Y él formaba parte de esa clase. No solo controlaban la vida espiritual, sino la vida política, y todo eso lo votó con tal de seguir a Cristo. Yo no sé quién podría hacer esto el día de hoy.
porque estamos aferrados a nuestras carreras y a lo que hacemos, ¿no? Bien. Dice, en gran manera, perdón, ya capítulo 4, y con esto termino, dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Imagínense, aquí es donde Pablo está mostrando que la iglesia debe de sostener a sus enviados. Él fue a abrir la obra en Tesalónica y los filipenses le dieron para que él estuviera allá predicando sin problema, sin necesidad. Para eso son las ofrendas. Claro, hay quienes son malos obreros y toman de eso para enriquecerse. Hay que decirlo, es triste, pero muchos lo hacen así. Sin embargo, hay hombres honestos que se ponen a administrar bien estas cosas para la obra de Dios. Así es que, si te sientes animado a dar, toma esta lectura de Filipenses y que sea esta tu inspiración. Dar a alguien que está haciendo la obra. Donar, ofrendar para que esta obra crezca, para que más individuos vengan a la verdad de la vida y entiendan que, como decía Pablo, para nosotros los que creemos en Él, en Cristo, vivir es Cristo. ¿Vale? Ok. Pues ya se nos fue el tiempo. Una oración cortita nada más. Señor, gracias por este tiempo y guarda a cada una de las familias que han escuchado esto. Prospérales, cuídales a lo largo de este tiempo de que tenemos que estar guardados, Señor. Guárdanos en el cuenco de tu mano y que mañana podamos otra vez encontrarnos en estas horas. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que la pasen bonito, que descansen. Buenas noches. Chao.